Now we're going to look at some of the Puritans and their defense of sola gratia. Bueno, vamos a mirar ahora a algunos de los puritanos y cómo ellos defendieron sola gracia. There is no better place to start than with Matthew Henry. Bueno, no tenemos alguien mejor con quien comenzar que con Matthew Henry. Matthew Henry was a very brilliant person. Este hombre, Matthew Henry, fue una persona muy brillante. He could read the Bible at the age of 3. Cuando tenía 3 años ya leía la Biblia. That's an amazing accomplishment. ¿A ustedes no les parece que es un logro muy sorprendente a los 3 años leer la Biblia? He wrote a very lengthy commentary on the Bible. Y escribió un comentario muy largo de la Biblia. Charles Haddon Spurgeon recommended Matthew Henry. Charles Spurgeon recomendaba a Matthew Henry. He said every minister should read through Matthew Henry's commentary. Él dijo, todo ministro debe leer los comentarios de Matthew Henry. He said read it entirely and carefully at least once. Él dijo, debe leerlo completa y cuidadosamente al menos una vez. Well, Henry wrote this about the new birth. Mire lo que escribió Matthew Henry acerca del nuevo nacimiento. We do not become the children of God as we became the children of our natural parents. No llegamos a ser hijos de Dios de la misma manera como llegamos a ser hijos de nuestros padres naturales. Grace does not run in the blood. La gracia no corre por la sangre. It is not produced by the natural power of our own will. No es producida por el poder natural de nuestra propia voluntad. It is not of blood, No es de sangre, nor the will of the flesh. no es de la voluntad de la carne, So neither is it the will of man. tampoco es la voluntad del hombre. It is the grace of God that makes us willing to be His. Es la gracia de Dios la que nos hace querer ser suyos. This was his commentary on John 1, 12 and 13. Este es el comentario que él hace de Juan 1, 12 y 13. John Calvin also wrote on the issue. Miremos lo que Calvino escribió al respecto. Ought we not then to be silent about free will and good intentions and fancied preparations? ¿No deberíamos entonces de quedarnos callados con respecto al libre albedrío y de las buenas intenciones y de las preparaciones fantasiosas? And merit and satisfactions? Y de los méritos y de las satisfacciones. There is none of these which does not claim a share of the praise in salvation of men. No hay nada de estos que no reclamen una parte de alabanza en la salvación del hombre. He recognized that if we take any part of the credit, even a very small part, Él reconoce que si nosotros tomamos parte del crédito, al menos una pequeña parte, that it diminishes the glory of God. entonces esta disminuye, empequeñece la gloria de Dios. So basically what Calvin is saying here is stop talking about free will and human merit and give all the credit to God. Lo que está diciendo básicamente Calvino aquí es, dejen de hablar del libre albedrío, de la voluntad humana, y denle toda la gloria a Dios. Charles Haddon Spurgeon. Vamos a ver a Charles Spurgeon. Well, he was not a Puritan, but he certainly had a lot of good things to say about the Puritans. Bueno, él no fue un puritano, pero sí tenía mucho que decir con respecto a los puritanos. By the time of Spurgeon, the Puritan era had ended in England. Para el tiempo en que vivió Spurgeon ya
la era de los puritanos había terminado en Inglaterra. But he preached a powerful message entitled All of Grace. Pero él predicó un sermón, un poderoso sermón que se llamó Todo de Gracia. In this message, he completely eliminates the idea of free will having anything to do with our salvation. En este mensaje prácticamente predicó de que el libre albedrío no tiene nada que ver con nuestra salvación. He concluded even the very will to be saved by grace is not of ourselves, it is the gift of God. Y él concluyó que aún la misma voluntad así para ser salvos por gracia no es de nosotros, sino el don de Dios. Spurgeon said, I ask any man to look back on his salvation and explain how it happened. Él dice que le preguntó a todo hombre que mirara atrás a su salvación y de que explicara cómo era que le había ocurrido eso. He said, you turned to Christ, you believed on his name. Él dijo, te volviste a Cristo y creíste en su nombre. These were your own actions and deeds. Estas fueron tus propias acciones y tus propias obras. But what caused you to do them? Pero ¿qué fue lo que causó de que tú hicieras estas obras? What sacred force was that which turned you from sin to righteousness? ¿Cuál fue esa fuerza secreta que hizo que tú te volvieras del pecado a la justicia? Do you attribute this to something good in yourself? ¿Le atribuyes esto a algo bueno en ti mismo? Did you find something good in yourself that was not in your neighbor? ¿Encontraste algo bueno en ti que no estuviera en tu vecino? He said, no, you didn't. No, no lo encontraste. But he pointed out that you actually confessed that you could be just like him. Pero él básicamente confesó, es que tú lo que confesaste es que pudiste haber sido justo como él. But there was something not in you Pero que hubo algo que no estaba en ti, that touched your will, que tocó tu voluntad, enlightened your understanding, que iluminó tu entendimiento and guided you to the foot of the cross. y que te guió a los pies de la cruz. So Spurgeon is pointing out that you cannot say that you were saved by free grace. Así que lo que está apuntando Spurgeon Free will. es que tú no puedes decir que fuiste salvo por el libre albedrío, But you were saved by the grace of God. sino que fuiste salvo por la gracia de Dios. Another author, in fact, the author of the textbook I recommended, Bueno, otro autor es el autor del texto que yo les recomendé. Upon This Rock, El libro, recuerden el libro Sobre esta roca. he asked, what touched your dead, depraved heart and drew you to the foot of the cross? Él preguntó, ¿qué tocó tu corazón muerto y te puso a los pies de la cruz? What regenerated your soul and gave you the faith to believe? ¿Qué regeneró tu alma y te dio la fe para creer? The answer? Y la respuesta es Sovereign grace. la gracia soberana. The problem is that many people define grace in the wrong way. El problema es que muchas personas definen la gracia de la forma equivocada. For example, the Roman Catholics have a very different definition of grace than the Reformers did. Por ejemplo, los católicos romanos tienen una forma de definir la gracia muy diferente a la forma como lo hicieron los reformadores. At the Council of Trent, En el Concilio de Trento, which was the meeting of Catholic clergymen, que era la reunión de los clérigos católicos, and the purpose of the Council of Trent was to stop the Reformation. y el propósito del Concilio de Trento fue detener la reforma. In fact, they called it the Counter-Reformation. De hecho, este Concilio de Trento fue llamado la Contrarreforma. They tell us what they mean by grace. Y ellos nos dicen lo que ellos querían decir por gracia. They mean the 7 sacraments. Ellos querían decir por gracia los 7 sacramentos. And here was the
decree that they put forth. Y miren cuál fue el decreto que ellos editaron. If anyone says that by the 7 sacraments of the new law, grace is not conferred through the acts performed, but says that faith alone in the divine promises is sufficient for obtaining grace, let him be anathema. Miren lo que dice. Si alguien dice que por los 7 sacramentos de la nueva ley de gracia no se confiere a través de los actos realizados, sino que dice que la fe sola en las divinas promesas es suficiente para obtener la gracia, que sea anatema. In other words, grace comes through works. En otras palabras, lo que ellos quieren decir es que la gracia viene por medio de las obras. That's the Catholic definition. Esa es la definición católica. Well, let's take a look at the word Vamos a pegarle una mirada a la palabra gracia. It's the Greek word charis. La palabra gracia es la palabra griega charis. In the New Testament, grace is joined to the person and work of Jesus Christ. En el Nuevo Testamento, la gracia está unida a la persona y a la obra de Jesucristo. In other words, you cannot have grace unless you also have Christ. En otras palabras, no puedes tener gracia si no tienes a Cristo. If you remove Christ, you remove grace. Si quitas a Cristo, quitas la gracia. And all you have left is just another false religion based on human merit. Y todo lo que te queda solamente es otra religión que se fundamenta en el mérito humano. But listen to John 1:17. Miremos Juan 1:17. Grace and truth came by Jesus Christ. Leamos claramente allí, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. You cannot have grace apart from Jesus Christ. No puedes tener gracia aparte de Jesucristo. This verse eliminates the possibility that grace comes by religion. Y este versículo elimina la posibilidad de que la gracia viene por practicar religión, Or that grace comes by works. o de que la gracia viene por medio de las obras, Or human merit. o por medio del mérito humano, But grace comes by Jesus Christ. sino que la gracia viene por medio de Jesucristo. So how would you define grace? Ahora, ¿cómo ustedes definirían la gracia? Grace is the unmerited favor of God toward man. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. It is manifested through the person and work of Jesus Christ. Y se manifiesta a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. And it does not come by merit, work, or actions of man. Y no viene ni por el mérito, ni por las obras, ni por las acciones de los hombres. That's the grace of the Bible. Esa es la gracia de la Biblia. Anyone who does not preach that definition of grace, El que no predique esta definición de la gracia, and the Roman Catholic Church does not preach that definition, y sabemos que el catolicismo romano no predica esa definición, then you're a false teacher. entonces si no predicas esta definición de la gracia, eres un falso maestro. And Roman Catholic teachers are false teachers of grace. Y el catolicismo romano llega a ser entonces un falso maestro de la gracia. Now, Paul warned about this very clearly in Galatians 1:8 and 9. En Gálatas 1, 8 y 9, Pablo advierte acerca de esto. He said, if anybody comes preaching any other gospel, let him be accursed. Y mira lo que dijo Pablo, si alguien viene predicando otro evangelio diferente, que sea anatema. You know, the Council of Trent pronounced curses on people that did not believe Catholic doctrine. Así que en el Concilio de Trento, el catolicismo romano pronunció maldiciones sobre los que no creían la doctrina católica. But God pronounces curses on people that do not believe his word.
Pero Dios pronuncia maldiciones sobre las personas que no creen en su palabra. Romans 11, Romanos 11. he talks about the remnant according to the election of grace. Allí habla del remanente conforme a la elección de la gracia. And then he defines grace for us. Y luego allí se nos define la gracia a nosotros. If it's grace, then it's not works. Si es gracia, entonces no es obras. Otherwise, grace is no more grace. De otra manera, la gracia ya no es gracia. If salvation is by works, Si la salvación es por obras, then it is not of grace. entonces no es por gracia. So Paul makes the argument here in Romans 11 that grace must not be accompanied by works. Así que aquí en Romanos 11, Pablo hace la declaración de que la gracia no debe estar acompañada de obras. Otherwise, it's not grace at all. De otra manera, deja de ser gracia en absoluto. Now, we talked earlier about Pelagius. Hace poco hablamos de Pelagio. He was a British monk in the 4th century. Este hombre, dijimos, era un monje británico del cuarto siglo. And he was the one that first introduced the idea of free will. Y este hombre fue el primero que introdujo la idea del libre albedrío. Isn't it interesting that it took the church 4 centuries to discover free will? ¿Y no les parece interesante que a la iglesia le tomó 4 siglos para descubrir el libre albedrío? Turns out that he didn't discover it in the Bible. Y aparece o resulta que no la descubrió en la Biblia. He discovered it in pagan philosophy and then just applied it to the Bible. La descubrieron en la filosofía pagana y luego la aplicaron a la Biblia. But he taught that every person has the same free will that Adam had. Pero miren que Pelagio enseñaba que toda persona tenía el mismo libre albedrío que Adán tenía. In other words, when Adam sinned, it had no effect on his will whatsoever. En otras palabras, cuando Adán pecó, él no tenía ningún efecto en su voluntad en absoluto. This is a direct contradiction of Romans 5:12. Y esto es una contradicción directa de Romanos 5:12. This verse tells us how sin entered the world. Y porque allí se nos dice cómo fue que el pecado entró en el mundo. And death by sin. Y también cómo la muerte entró por el pecado. It was through Adam and the fall into sin, Fue a través de Adán y en su caída en pecado, resulting in every person being born into this world dead spiritually. y esto tuvo como resultado de que toda persona de allí en adelante nace muerto espiritualmente. A few years after Pelagius died, his views were debated at the Council of Ephesus. Varios años después de la muerte de Pelagio, su doctrina fue debatida en el concilio de Éfeso. And it was at this council that his idea of free will was soundly defeated. Y fue en este concilio cuando la idea de Pelagio del libre albedrío fue de manera fue rotundamente derrotada. You see, Pelagius' error was that he did not believe that sin was transmitted from generation to generation. Ustedes saben que el error de Pelagio era de que él creía de que el pecado no se transmitía de generación en generación. He said the sin of Adam only affected Adam and no one after him. ¿Qué dijo él? Que el pecado de Adán solamente afectó a Adán y no a nadie más después de él. And so he taught that every person is born good with a free will. Así que lo que él pensaba es que todos nacían buenos con un libre albedrío. He said it is just as easy for a man to choose good as it is to choose evil. Él decía, es tan fácil para un hombre tanto escoger lo bueno como escoger lo malo. Someone in the debate brought up the objection to that. Y alguien en este concilio
trajo a colación una objeción a esta doctrina. He said, if it's just as easy to choose good as it is to choose evil, Él dijo, si es tan fácil escoger el bueno como lo es escoger lo malo, then why is there so much sin in the world and so little good? entonces ¿por qué hay tanto pecado en el mundo y por qué hay tan poco bien? Well, they try to defend it by saying that it has nothing to do with the human will. Bueno, trataron de defenderlo diciendo que no tenía nada que ver con la voluntad humana. They say it's actually the human flesh that is weak. Dijeron, de hecho, es la carne humana la que es mala. But then that raises the question, where does the weakness of the human flesh come from? Pero entonces eso permite que surja la pregunta, ¿de dónde viene la debilidad de la carne humana? Well, the scripture solved the problem completely in Romans 5:12. Bueno, en Romanos 5:12 la escritura resuelve ese problema de manera completa, That Adam's sin was transmitted to the human race. de que el pecado de Adán fue transmitido a la raza humana. So here's what the council decided about Pelagius and his doctrine. Miremos lo que el concilio decidió con respecto a Pelagio y su falsa doctrina. They decided that if grace is combined with works, it redefines grace as something other than grace. Dice que si la gracia está combinada con las obras, entonces es gracia con algo más que gracia, They also o algo concluded, diferente a la gracia. they also concluded that free will is just another aspect of human merit. Ellos también concluyeron que el libre albedrío es simplemente otro aspecto del mérito humano. But about 100 years later, another theologian arose named John Cassianus. 100 años después escribió otro teólogo que se llamó Juan Casiano. He taught that all men are sinful because of the fall, Él enseñó que todos los hombres son pecaminosos o son pecadores debido a la caída. and that the fall weakened man's will, Pero lo que dice Juan Casiano es que la caída debilitó la voluntad. but he rejected that the fall totally corrupted the will. Pero lo que él rechazó es que la caída haya corrompido totalmente la voluntad. He taught that the human will is partially free, Él enseñó que la voluntad humana es parcialmente libre and man can therefore cooperate with divine grace in salvation. y el hombre puede entonces, por lo tanto, cooperar con la gracia divina en la salvación. Well, these views were condemned at the Synod of Orange in the year 529. Bueno, en el año 529, en el concilio de Orange, esta perspectiva fue condenada. One of the council members said that his view is halfway between Pelagius and Augustine. Y una persona allí dijo que esta perspectiva de Juan Casiano está en la mitad entre la perspectiva de Pelagio y la perspectiva de Agustín. So it was labeled semi-Pelagianism. Entonces, ¿cómo la llamaron? La llamaron semi-pelagianismo. And semi-Pelagianism became the doctrine of the Roman Catholic Church. Y el semi-pelagianismo llegó a ser la doctrina del catolicismo romano. Well, semi-Pelagianism again reared its ugly head in the Reformation. Bueno, el semi-pelagianismo, can you say that again, please? Semi-Pelagianism once again appeared in the Reformation. Bueno, el semi-pelagianismo aparece nuevamente en la época de la Reforma. It was the view of Erasmus when he wrote The Freedom of the Will. Fue en la perspectiva de Erasmo cuando escribió La libertad de la voluntad. It was the view that Luther contested in the debate. Fue en la perspectiva a la cual Lutero se opuso en el debate y le contestó escribiendo un libro. And when Luther wrote Bondage of the Will, it essentially again refuted the idea of free will.
Y cuando Lutero escribe la esclavitud de la voluntad, está refutando la idea del libre albedrío. The basic semi-Pelagian maxim is, it is mine to be willing to believe, and it is the part of God's grace to assist. Miren lo que dice, esta es la máxima del semipelagianismo. Dice, es mío el estar dispuesto a creer, y es la parte de Dios o es la parte de la gracia de Dios asistirme. If that doesn't send a chill down your spine, then you did not understand that statement. Si eso no les puso a ustedes o no fue como un balde de agua fría para ustedes, es porque ustedes no entendieron esta frase. It's basically saying that every person gets to decide whether or not he will be saved. Lo que está diciendo aquí es que toda persona puede decidir si es salva o no. And if he decides to be saved, Y si decide ser salvo, then he allows God to come in and assist him in that. entonces le permite a Dios que venga y que lo asista en ese proceso de salvación. Well, the doctrine continued to persist even though again it was refuted. Bueno, la doctrina continúa persistiendo aunque haya sido refutada. And this time it was brought to the public attention by a man named James Arminius. Y nuevamente sale al público por medio de un hombre que se llamó Jacobo Arminio. He represented the ministers in Holland who did not agree with the doctrines of grace. Él representaba a aquellos ministros allí en Holanda donde no estaban de acuerdo con las doctrinas de la gracia. In fact, Arminius disagreed with all 5 points of Calvinism. De hecho, Arminio estaba en desacuerdo con todos los 5 puntos del calvinismo. And so, again, he agreed there was going to be a debate about this issue. Y nuevamente él estuvo de acuerdo que iba a haber un debate con respecto a este asunto. Now, keep in mind that this is the 4th time in church history this issue is debated. Tengan en mente que esta es la 4ª vez en la historia de la iglesia en que se debate este asunto. It was debated in Ephesus in 431, En el 431 se debatió en el concilio de Éfeso. in Orange in 529, En el 529 en el concilio de Orange. with Luther in 1519, Con Lutero en 1519 and now again in 1618. y nuevamente en 1618. And every time the view of partial depravity was called heresy and it was soundly defeated. Y nuevamente esta perspectiva de la depravación parcial es confrontada y vencida rotundamente. Well, Arminius agreed to a debate, Bueno, Arminio finalmente estuvo de acuerdo en debatir, but he managed to die before the debate could be held. pero antes de que se llevara a cabo el debate, él murió. I guess that's one way to get out of a debate. ¿A ustedes no les parece que es una forma de evitar un debate? But Muriéndose. but his followers decided to present his views in the debate. Pero sus seguidores decidieron presentar sus perspectivas o sus puntos de vista en este debate. So the followers of Arminius were called the Remonstrants. Así que a los seguidores de Arminio se les llamó los remonstrantes. The word means protest or opposition. La palabra significa protesta u oposición. And we talked today about the 5 points of Calvinism, Hoy en día hablamos de los 5 puntos del calvinismo, but actually it was the 5 points of Arminianism that came first. pero de hecho lo que llegó primero fueron los 5 puntos del arminianismo, Because the Arminian view was presented at the Synod of Dort, porque la perspectiva arminiana se presentó en el sínodo de Dort.
And the remonstrants basically presented the teachings of James Arminius. Y lo que presentaron los remonstrantes fue básicamente las enseñanzas de Jacobo Arminio. And they had 5 areas of disagreement with Calvin's teachings. Y ellos tenían 5 áreas de desacuerdo con las enseñanzas de Calvino. So they presented their 5 areas of disagreement, Así que presentaron las 5 áreas de desacuerdo. and the council debated each one of the 5 points that Arminius followers brought up. Y el concilio examinó cada uno de los 5 puntos que los seguidores de Arminio habían traído. And the council rejected all 5 of their protests. Y el concilio rechazó cada uno de estos 5 puntos de protesta. And they wrote a rebuttal to the points that Arminius brought up. Y entonces ellos escribieron una contra o una respuesta a los puntos que los seguidores de Arminio habían traído. And the points that the council developed to refute Arminianism became known as the 5 points of Calvinism. Y los puntos que el concilio desarrolló para refutar la doctrina de Jacobo Arminio en sus 5 puntos de los remonstrantes es lo que llamamos en el día de hoy los 5 puntos del calvinismo.